Bien, buenas noches, jóvenes. Vean en la esquina superior izquierda qué es lo que vamos a ver hoy. Hoy comenzamos con el tema 2, que son los tipos de datos compuestos. Los tipos de datos compuestos se está refiriendo a los arreglos, a las estructuras y a las cadenas, ya que el tipo de dato compuesto clase, bueno, ya lo habíamos visto en la clase anterior. Entonces, vamos a empezar por los arreglos. Vamos a ver cómo se declara un arreglo, cómo yo accedo a los elementos de un arreglo, cómo se recorren los arreglos, cómo es que se implementan las clases de arreglos y matrices, y vamos a hacer algunos ejercicios de arreglo. Hoy se está orientando el laboratorio 4, vectores y matrices, que se entregará el día del segundo parcial. Bien, vamos entonces a comenzar. Y vamos a empezar con esto que estamos planteando, los tipos de datos compuestos, y empezamos con los arreglos. ¿Qué es un arreglo? ¿Cómo yo declaro un arreglo? Por supuesto, en el lenguaje C#, ¿qué es el rango de un arreglo? ¿Cómo yo accedo a los elementos de un arreglo? Y cómo es la comprobación de los límites de un arreglo. Bien, un arreglo, como bien dice ahí, es una secuencia de elementos. Pero ¿qué características tienen esta secuencia de elementos? Que todos son de un mismo tipo de datos. Y el acceso a esos elementos se hace a través de índices, que son valores enteros que comienzan en cero. Por ejemplo, en este vector que aparece aquí, hay 5 elementos. Se comienza que el primer elemento tiene un índice 0. Y el último elemento, bueno, si son 5 elementos, tendrá el índice 4, ya que de 0 a 4 hay 5 elementos. Siempre los arreglos comienzan con el índice 0. Tengan presente eso. ¿Cómo yo declaro arreglo en el lenguaje C#? Una variable de arreglo se declara de esta forma. Tipo de dato, o sea, hay que especificar el tipo de dato, por supuesto, de todos los elementos del arreglo, ya que un arreglo, una característica que tiene es que todos los elementos son de un mismo tipo de dato. El rango, que es las dimensiones que tiene el arreglo, y el nombre de la variable tipo arreglo. Miren el esquema aquí, o la simbología que aparece aquí, tipo de dato, se escribe así, de esta forma. Entre estos corchetes, bueno, pues se escribe la dimensión del arreglo o rango del arreglo. Y a continuación el nombre de la variable, y eso es cómo se declara, declaración solo. Rango. El rango, como lo habías dicho, también se conoce como la dimensión. Y quise el rango o la dimensión de un arreglo, el número de índice asociado a cada elemento. Por ejemplo, aquí tenemos la declaración de un vector. Como bien dicho aquí, teníamos que es el tipo de dato, tres corchetes y el nombre. Tipo de dato aquí son, todos los elementos son de tipo long. Aquí se declara que es un vector porque simplemente ahí se coloca un valor que son, perdón, cuando se crea, ¿no? Cuando se crea posteriormente, dentro del corchete, pues se declara un valor que es la cantidad de elementos que tiene ese vector. De esta forma que está aquí, se está diciendo que es un vector y por lo tanto el rango de él es de una sola dimensión. ¿Qué quiere decir esto? Que hay solo un índice asociado para cada elemento de ese vector, que por supuesto son de tipo long. ¿Qué quiere decir? Que yo para acceder al mismo solamente tengo que decir que accédeme al elemento 3. Este es el elemento 3 porque empieza en 0. 0, 1, 2 y 3. Este sería mi elemento 3. El índice del vector que me especifica que es el cuarto elemento porque le estoy diciendo que es el índice 3. Sin embargo, vean este caso, cuando aparece aquí, este caso que está acá,
Fíjense que en este caso de rango aparece una comita. Quiere decir que hay dos dimensiones. Aquí, antes de la coma, le colocaré, por definición, en C# el número de fila. Y aquí el número de columna de esa matriz. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que es una tabla. O sea, es un arreglo de dos dimensiones. Quiere decir que hay dos índices asociados para poder acceder a un elemento de tipo entero, en este caso. O sea que no puedo decir el acceso aquí es al elemento de la fila 1. ¿Por qué? Porque en la fila 1 hay 1, 2, 3 columnas. ¿Correcto? Ni también, entonces tengo que especificar qué elemento es, qué fila y qué columna estoy colocando yo para acceder a ese elemento. El acceso al elemento, como le decía anteriormente, se colocaba un índice entero para cada rango y se cuentan a partir de 0. Aquí habíamos dicho que si colocaba fila índice 3 es el cuarto elemento. Recuerden, empieza en 0, 0, 1, 2 y 3. Por lo tanto, en este caso, cuando yo diga fila 3, quiere decir que accede a, en este caso, al elemento que está en la cuarta posición, porque empieza en 0, 0, 1, 2 y 3. Sin embargo, cuando digo acá tabla 1,2, aquí se coloca el número de filas y después de la coma el número de columnas. Por lo tanto, aquí me está diciendo, ve a la fila 1 que tiene índice 1, no la fila 1. Es la fila que tiene índice 1, por supuesto, es la fila 2, 0, 1. Esta es la fila que tiene índice 1 y a la columna que tiene índice 2, 0, 1 y 2. Por lo tanto, estoy accediendo a esta celda que aparece aquí en plomo oscuro. Si tuviera dos comas, quiere decir que primero el número de filas antes de la coma, intermedio entre las dos comas, el número de columnas, y al final le estaba señalando la cantidad de elementos que hay en fondo. Me estoy refiriendo en este caso a un cubo, filas, columnas y fondo. Háganse la idea del cubo de Rubik. ¿Correcto? Y así, ya esos son con representaciones geométricas. En 4 dimensiones, bueno, ya no hay una representación geométrica. Ahora, cada vez que usted está colocando los límites, perdón, cada vez que usted está colocando, como esta forma que está acá, índices dentro de un arreglo que está aquí, se comprueba que en este caso sean valores permisibles. O sea que un índice erróneo va a dar lugar a un error y para ello se utilizan la propiedad len y el método getLen. Por ejemplo, en este caso la fila tiene 6 elementos. Luego si le pongo len, me devuelve la cantidad de elementos. Fíjense en este caso que está acá, que es una tabla, tiene filas, tiene aquí filas, 2 filas y tiene 4 columnas. Por lo tanto, cuando yo digo acá, esto es el número de filas y esto es el número de columnas, él me comprueba. GetLen, obténme la cantidad de filas. ¿Por qué? Porque estoy diciendo aquí que está en la dimensión 0. Y en la dimensión 0 es la cantidad de filas. La dimensión 1 es la cantidad de columnas. Entonces estoy diciendo, devuélveme la dimensión primera. Es la cantidad de filas, 2 filas. Devuélveme la dimensión 1, que sería la segunda dimensión. La segunda dimensión es la que va después de la coma. Y me está diciendo que son 4. 2 filas, 4 columnas. Por supuesto, en este caso, la cantidad de elementos es 2 por 4. 2, 4, 6 y 8. Cantidad de filas por la cantidad de columnas me da el total de elementos. Fíjense que en este caso que está acá, como getLen solamente puede ser en 0 porque hay una sola dimensión, equivale a la misma cantidad de len. ¿Correcto? ¿Cómo se crea un arreglo? ¿Cómo yo inicializo los elementos de un arreglo? Tanto que sea un vector como una matriz o como elementos de un arreglo multidimensional y cómo yo creo un arreglo pero de tamaño calculado.
Vean esta nota, dice que declarar una variable no es lo mismo que crear un arreglo. Para crear un arreglo explícitamente hay que usar new, igualito que una clase. Al final de todo es un tipo de dato compuesto. Y para crear, recuerden que crear, cuando usted dice new, es nuevo, estoy creando. El valor implícito por defecto de los elementos del arreglo es 0, o sea que comienzan siempre en 0. Cuando yo digo aquí, como la declaración aquí, fíjense que era long, abre corchete, cierra corchete, fila, punto y coma, eso es la declaración. Pero cuando yo digo aquí long, corchete, vector, igual a new, long 4, en este caso que estoy diciendo aquí, cuando yo tenía la declaración, aquí, le estaba informando al compilador que tengo una variable arreglo que se llama fila. Pero cuando ya estoy diciendo esto aquí, que en este caso, acá, long, new, long, estoy creando. Entonces ya el compilador puede decir que puedo colocar, en este caso, 4 elementos que son de tipo long. Ya sabe ya, no solamente que es una variable de tipo arreglo, sino que además posee 4 elementos y en memoria él hace esto que está acá. Coloca 1, 2, 3 y 4. Como no tiene valores asignados, él lo coloca en 0. ¿Se recuerdan los constructores? Cuando los constructores que hace implícitamente los valores numéricos en 0, los valores, en este caso, booleanos en falso, y en este caso, las cadenas, los tipos de datos de referencia, en su caso, en este caso, eran null. Vean que en este caso aquí son valores numéricos. Long es una idea numérica y por lo tanto lo rellena en 0. Lo mismo acá. Si la matriz que tenía anteriormente, esta que está acá, tabla, int tabla, ahora yo digo int matriz, new igual, entero, 2,3, tiene 2 filas y 3 columnas. Y como es un valor numérico, él lo rellena aquí, de esta forma que está acá. Son 2 filas, 3 columnas y lo rellena en 0 porque int es un valor numérico. Bien. Si fuera una cadena, ¿verdad? Él lo rellenaría con null. Null, null, null y null, exactamente. ¿Cómo se inicializan los elementos de un arreglo? Los elementos de un arreglo pueden ser inicializados de forma explícita. Luego puedo decir acá, long, vector, new long tiene 4 elementos. Y esos 4 elementos tienen dado de forma inicial. Recuerden que esto es declaración, creación. Y aquí mismito le estoy asignando valores a los elementos del arreglo. El primer elemento del arreglo es 0, el segundo es 1, el tercero es 2 y el cuarto elemento es 3. ¿Correcto? Entonces en este caso puedo utilizar esta sintaxis, new long, 4 elementos y le puedo dar valores. O puedo decir esta forma abreviada que está acá, long, aquí, vector, igual a 0, 1,2 y 3. Es lo mismo, estas dos expresiones son equivalentes y la fila creada, en este caso, va a ser esta que aparece acá. Si no le ponía, si solamente lo dejaba hasta aquí, hasta el long 4 y no ponía esta forma de inicialización, esto se rellenaba en 0 todo. Pero al asignarle valores iniciales, pues entonces esos son los que colocan los elementos. El primer elemento está en 0, el segundo en 1, ahí está, el tercero en 2, ahí está, y el último en 3, que es este que aparece acá. ¿Cómo se inicializan los elementos de un arreglo multidimensional? También puedo inicializar los elementos de un arreglo multidimensional, pero hay que especificar todos los elementos. Aquí se puede también utilizar la notación esta que aparecía acá, declarar en este caso las dimensiones de la matriz y colocarle aquí los valores dentro de llave. Ahora, ¿qué pasa acá? Por ejemplo, miren, este caso aquí es una tabla, o sea, un arreglo ARRG1 que en este caso es de 2 dimensiones. Y de forma directa yo puedo decir, entre llaves externas, estas que aparecen acá, voy a declarar los elementos de la primera fila.
entre llaves internas, esta que está aquí, coma, recuerden que esto que está aquí, coma, lo primero es de la primera fila y después de la coma, los de, en este caso, la segunda fila, y aquí se colocan en esta posición lo que va en la primera columna, la segunda columna y la tercera columna. En este caso son 2 filas con 3 columnas y es esto que aparece acá. Bien. Esto yo pude haber declarado INT, arreglo en 1 igual a new, correcto, sería 2,3 y podía haber dado los valores. Míralo aquí, la nueva tabla implícita queda que el arreglo en 0,0 es 5, en 0,1 es 4, en 0,2 es 3, 0, 1 y 2 de la primera fila, 2, 1 y 0 de la segunda fila. Esto que está aquí es un error, porque esto que está aquí falta un elemento para decir que tiene, aquí estoy diciendo, tiene 3 columnas y aquí 2 columnas. No, eso es un error, no puedo hacer eso y tiene que estar completo ese valor que aparece ahí de las 3 columnas, porque estoy diciendo ya en la primera fila que tiene 3 columnas, en la segunda fila no puede tener 2 columnas. ¿Listo? ¿Qué es la creación de un arreglo de tamaño calculado? Usted no necesita, cuando declara un arreglo, decirle que tiene, caso de una matriz, que tiene 5 filas con 6 columnas. ¿Correcto? No se hace eso porque en este caso que está acá, es mejor decirle al usuario que me entre la cantidad de filas que va a trabajar y la cantidad de columnas que me va a trabajar. Por ejemplo, en este caso que está acá, yo le pongo no fila new long 4. Eso es en tiempo de compilación. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque se use solamente 2 elementos del vector, en este caso que está acá, ya se creó en memoria un arreglo que tiene 4 elementos acá. Sin embargo, si yo dijera esto que está acá, en la caja, una caja de texto en la consola, le digo entre la cantidad de elementos y yo le pongo aquí tamaño, que es la cantidad, la fija el usuario. ¿Qué puede pasar con esto? Fíjense, háganse la idea de que yo declaro una variable de tipo decimal, que tiene 16 bytes, decimal, y una matriz que es de, no sé, 350 filas con 150 columnas. Eso, entonces sería 16 por 350, o sea, la cantidad de elementos sería 350 por 150. Pero como es memoria, por 16 bytes que ocupa un decimal, porque es el tipo de dato, dije que era decimal, ocupa una cantidad de memoria considerable. Y más si es, en este caso, más filas o más columnas. Entonces, ¿qué pasa con eso? A la vez que usted declara eso ahí, que tiene, declara acá una matriz que tiene 350 filas con 150 columnas y de tipo decimal, se crea en memoria, como vimos anteriormente, rellenos de 0 en este caso, porque es un valor decimal, es numérico, rellenos de 0, se crea entonces un arreglo en memoria enorme, úsese o no se use. Si usted solamente lo había hecho por precaución y su matriz solamente que está usando es de 15 por 4, fíjense que es una cantidad de memoria mínima. Sin embargo, ya está en memoria esa localización de memoria para que usted llene para 350 filas y 150 columnas. Por lo tanto, es preferible que usted diga lo siguiente: déme la cantidad de filas, déme la cantidad de columnas y a partir de ello yo creo mi arreglo ya, porque sé que eso es lo que voy a usar. Si en otro día voy a usar un arreglo que tiene 100 filas con 6 columnas, le digo 100 por 6 de decimal. Correcto, pero eso es lo que voy a utilizar yo. ¿Qué pasa con eso? Si usted crea en este caso, otra cuestión, si usted crea en este caso un arreglo de 350 filas y 150 columnas,
Y en este caso, usted va a trabajar con la fila, hace referencia a la fila que está 351, no le va a funcar, le va a dar un error, porque los límites están fuera. Recuerde que cuando usted excede siempre o coloca en un exceso de un valor de fila, un valor de columna, siempre se comprueba si está dentro de los límites. Recuerden que eso se dijo. Siempre existe una comprobación de los límites del arreglo. Por lo tanto, en este caso le va a dar un error. Y usted dice, Dios mío, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me va a dar un error. Entonces, en este caso que está acá, usted tiene que colocar exactamente lo que va a trabajar. ¿Por qué? Porque en este caso no es que usted ocupe memoria, no, por seguridad, por si acaso, no, está ocupando memoria que hace que más lenta su computadora en cualquier otro tipo de aplicación que tenga usted abierta. ¿Correcto? Y por eso es que usted, Microsoft dice que se debe siempre trabajar con tamaño de reloj calculado. Usted le diga qué cantidad de filas hay, qué cantidad de columnas hay, porque así va al seguro. Solo necesito hoy trabajar con 15 filas y 6 columnas. Entre el número de filas, 15. Número de columnas, 6. Y me reserva una memoria de 15 por 6 por 16, que son los decimales que dijimos que era el tipo de dato. Y por tanto, en este caso, la memoria es acorde a lo que yo necesito. No de la otra forma que la tengo ahí ocupando en memoria, úsele o no la use. La use o no la use, ya está ocupando ese espacio en memoria. Por gusto, me está ralentizando todas las demás operaciones que estoy haciendo, perdón, todas las demás aplicaciones que estoy trabajando con ella. ¿Listo? Eso es la ventaja de dar la cantidad de... A veces no se puede, pero siempre que se pueda, se debe leer la cantidad de filas y la cantidad de columnas de esa forma que estoy hablando ahí. Como paso, arreglo como parámetro. La clase array, qué propiedades y qué método tiene, cómo recorro un arreglo unidimensional y cómo recorro un arreglo multidimensional. El arreglo, recuerden que las variables se podían pasar por valor, por referencia y por salida, como salida. Un arreglo igual se pasa de esa misma forma, pero en este caso solo coloco el nombre del arreglo como parámetro. Ahí era solo el nombre de la variable. ¿Qué consideraciones? Que debe coincidir. Esto es una variable. La variable arreglo, si hay una sola variable, debe coincidir con una sola variable, ¿correcto? Y en este caso, el rango debe ser el mismo. Miren, por ejemplo, acá le estoy pasando al método, en este caso un procedimiento es void show array. En este caso le estoy pasando una variable que es de tipo arreglo, tipo entero de 2 dimensiones. Y debe coincidir. Aquí estoy declarando una variable que se llama mi matriz, que es de 2 dimensiones de tipo entero. Y aquí le estoy dando valores. Y después se la paso solo con su nombre. Lo que cuando él llame show array va a comprobar. Variable tipo arreglo, una sola variable, sí, una sola variable que sea mi matriz. Tipos de datos de ese arreglo, entero. Rango, dimensión, 2 dimensiones, 2 dimensiones, correcto. No hay problema y aquí entonces se recibe sin error, en este caso, el parámetro que se ha pasado actual, le estoy pasando al parámetro formal sin ningún tipo de problema. ¿Bien? Recuerde que debían coincidir un tipo de dato o por lo menos ser consecuente con el tipo de dato. Y además, en este caso, la variable tipo arreglo debe ser de la misma dimensión. La clase array habíamos visto ya que había una propiedad. Ya ustedes saben lo que son propiedades porque lo hemos visto cuando estudiamos el tema de clase. Una propiedad. Y esta es la clase array, por lo tanto, len es una propiedad. Y este devuelve la cantidad total de elementos que contiene un arreglo. Si yo digo aquí long, vector
new long 5, estoy creando un vector que tiene 5 elementos. Por lo tanto, acá, si yo digo vector.len, propiedad, no es método, una propiedad me está asignando a CE el valor de 5. Ahora, si digo acá getLength, devuelve la cantidad de elementos que contienen la dimensión especificada en su argumento. Miren acá, tengo una tabla, o sea, un arreglo de 2 dimensiones, new doble 3,5, tiene 3 filas con 5 columnas. Por lo tanto, cuando yo doy aquí getLength en 0, me da a ver el arreglo de la primera dimensión, que es la fila. getLength en 0 devuelve fila. Por lo tanto, vale 3 filas. Y en este caso, getLength en 1 me devuelve la cantidad de elementos que tengo según la creación de mi arreglo de 2 dimensiones, la cantidad de columnas. Por eso me devuelve acá. Y cuando diga length, es el producto de la cantidad de filas por la cantidad de columnas. 3 filas con 5 columnas, hay 15 elementos. ¿Cómo se recorre un arreglo unidimensional? Los vectores. Un arreglo puede ser recorrido mediante una estructura repetitiva o bucle para cada dimensión. Si tengo un vector, es una sola estructura repetitiva. Si tengo 2 dimensiones, son 2 estructuras repetitivas. El bucle idóneo para recorrer un arreglo es el for. Por eso le decía yo, la ventaja o es el que más se usaba, el for. El número de iteraciones del arreglo unidimensional o vector viene dado por la propiedad len, a la que devuelve el número total de elementos. Yo digo acá, show array, y solo aquí le estoy pasando esta dimensión, aquí no estoy pasando cuál es la cantidad de elementos. Yo puedo decir nt desde j menor a punto len, la cantidad de elementos que tiene ese vector, y más lo estoy incrementando. Y aquí estoy mostrando los elementos de ese vector. Lo mismo puede hacer para un arreglo multidimensional. Fíjense que en este caso, el número de iteraciones de un arreglo de 2 o más dimensiones viene dado por el método getLength, que devuelve el número total de elementos de la dimensión especificada. Si yo digo aquí que le estoy pasando a mi arreglo, ahora aquí no estoy pasando un vector, le estoy pasando una matriz de 2 dimensiones. Ahora, no le estoy pasando cantidad de filas y cantidad de columnas, pero los puedo obtener. Con este for, si yo digo matriz getLength en 0, me está devolviendo la cantidad de la primera dimensión, que son las filas. Y la otra, para recorrer las columnas, diré getLength en 1, que es la segunda dimensión, esta que aparece aquí, que es la cantidad de columnas. ¿Correcto? Y así puedo recorrer una matriz. Aquí en este primer bucle recorro las filas y en este segundo bucle for recorro las columnas. Esto sería clase, otra clase. Bien, creamos una aplicación Windows Form. Acá está. Vamos a esperar que, como siempre, aparezca. Vamos a trabajar con tipo de salida por consola. Eso lo vamos a utilizar. No nos interesa poner caja de texto, etcétera, etcétera. Todas esas cositas que aparecen ahí. Bueno, aquí tenemos. Vamos a poner aquí un pequeño botoncito. Acá. Y aquí vamos a ponerle, en este caso que está acá, vamos a poner acá la propiedad proyecto, propiedades está acá. Y recuerden que siempre le poníamos que el tipo de salida para tener las dos formas fuera aplicación de consola, correcto. Y aquí entonces vamos a lo siguiente. Vamos a crear acá, aquí, vamos a crear un arreglo de, vamos a ponerlo aquí, miren. Creación de un vector. Vamos a empezar con vectores, que son los más sencillos. Creación de un vector. Aquí, vamos a ponerlo aquí así, para verlo, visualizarlo mejor posteriormente. Aquí, un vector. Y aquí tenemos
una declaración podría ser la siguiente. Y en aquí, abre corchete, cierra corchete, y le puedo poner vector. Eso que está ahí es, esta que está ahí es la declaración. Declaración de vector. Posteriormente podemos decir lo siguiente. Vector igual a new. Y en este caso, int, y le ponemos 5 elementos. Y este es creación con 5 elementos. ¿Listo? Hemos creado un vector con 5 elementos. ¿Bien? O yo pudiera hacer aquí podría decir lo siguiente, mire, acá. Decir que vector en 0 es igual a 2. Es igual a 2. C. En 1 es igual a 4. En 2 es igual a 6. Aquí vector en 3. En 3 es igual a 8, por ejemplo. Y en 4 es igual a 10. ¿Listo? ¿Y qué he hecho? Que esto aquí le estoy asignando valores a este vector que está acá. Ahora yo puedo inicializarlo. Inicializando vector. Podría ser lo siguiente. Vamos a ponerle vector 1, si no, esto me va a dar error, ¿no? Y en este cierro. Y no. Vector 1. Vector 1 va a ser igual a new. Y en este, y le voy a poner 5, como estaba ahí anteriormente. Y aquí le voy a poner entre llave. Le voy a poner 2468. 2,46810. Y listo. Eso es lo mismo que lo que he hecho anteriormente. Anteriormente, ¿qué hice? Creé un vector de 5 elementos y quizás le fui preguntando en este caso, al usuario entre el vector, el primer elemento, me escribió 2. Aquí se lo estoy asignando directamente. Esta es asignación. O yo puedo decir esto. Vector, suponiendo que es vector, que esto no lo había hecho, new int 5 y esto que aparece acá. O podría decir esto, int, vamos a ponerle vector 2, ¿no? Para que no me dé error. Vector 2 igual a esto que aparece acá. Directamente esto. ¿Dónde estoy? El ratón lo tengo medio loco. Eso que está ahí. La forma larga, la forma abreviada. Aquí estoy diciendo que son 5. Y ahí están los 5 valores. Aquí no estoy diciendo que son 5, pero se lo estoy inicializando y por lo tanto aparecen ahí. ¿Correcto? Esa es la creación. Ahora vamos a ver, en este caso, cómo se recorre mi vector. Dije que en este caso es una dimensión
Y por lo tanto, acá se está recorriendo el vector, se puede recorrer aquí, vamos a poner aquí. Recorriendo el vector 2. A ver, después. Entonces, como es una sola dimensión, un solo for. For, y aquí, int, y igual a 0, punto y coma. Y aquí entonces, y menor que vector 2. Fíjate que no pongo menor que 5, porque si se pasa a través de un método, no sé, que no tengo necesidad de pasarle vector 2. Entonces, en este caso, punto aquí, len. Fíjate que es la propiedad esa que aparece ahí. Punto y coma, y aquí y más. Correcto. Ahora acá. Y ahora, ¿cómo lo recorro? Vamos a ponerlo acá. Console.write line. Write line. Y aquí entonces voy a colocar write line. Voy a colocar si es vector 2 en i. Vector 2 en i. Pero vamos a hacer esto. Vamos a escribir para que me diga acá. Aquí sería aquí escribiríamos abre corchete y aquí sería más i más aquí cierra corchete, porque me lo escribo, como ya vieron, corchete igual espacio más vector 2 en i aquí cierro. Entonces me voy a escribir esto mismo. Aquí vamos a ponerle, bueno, no voy a poner vector. Aquí se pudo haber puesto vector. ¿Sí? Entonces vamos a ejecutar esto que está acá. Ahí está. 2, 4, 6, 8 y 10. Vector 2 en 0 es 2. Vector 2, miren aquí el vector 2. 2, 4, 6, 8 y 10. En 0 es el 2. En el 1 está el 4. En el 2 está el 6. En el 3 está el 8. Y en el cuarto elemento, en el quinto elemento, que sería el índice 4, está el 10. ¿Vieron cómo yo recorro eso que aparece ahí? Bien, estos no son los ejercicios. Vamos a ver los ejercicios. Vamos a ver acá los ejercicios. O sea, nos piden escribir un programa que defina un vector de números y calcule la multiplicación acumulada de sus elementos. Voy a utilizar el vector 2. Este está aquí, lo voy a colocar acá. Entonces, para calcule la multiplicación de sus elementos, voy a hacer lo siguiente. Aquí. Voy a recorrer el vector. Aquí. Este vector lo voy a recorrer. Control C, Control B. Voy a recorrer ese vector. Vector 2 en len, pero que calcule la multiplicación. Entonces aquí voy a inicializar, en este caso de int, porque todos son valores enteros. Int multiplicación igual, y no puedo inicializarlo en 0, tiene que ser en 1. Pero el primero tiene que ser en 1. ¿Por qué? Porque cuando yo diga acá, multiplicación por igual, entonces en este caso sería vector en i. Vector en i. Porque si pongo 0 aquí,
sería multiplicar el vector primero, este que está acá, por su valor anterior, que ¿quién era? 0. Entonces sería 0 por, aquí, si le hubiera puesto 0, 0 por 2, 0. Y se acumula. Después 0 por 4, 0 y al final me da 0. Por eso hay que ponerle 1. 1 por 2 es 2. Ya tengo 2 acumulado en mol. Después 2 por 4, 8. 8 por 6, 48. 48 por 8 es lo que dé. Y por 10 es esto que aparece acá. Entonces, en este caso que está acá, una vez que multiplique aquí, voy a decirle que al final me coloque con solo el right line, y en este caso que está acá, le voy a poner la multiplicación de sus elementos es igual y más mol. ¿Por qué? Porque voy a multiplicar aquí. Aquí. Vamos a ver, este es más fácil. 10 por 8, 80. 80 por 6, 480. 480, 832. 4 por 4, 10, 192. Y 192 es 384. Creo que debe dar eso. La multiplicación de todos estos elementos que está acá. Bien. Entonces vamos a ejecutar esto. Tres mil cuatrocientos ochenta. A ver. A ver. 8. Está bien la multiplicación. ¿Está bien? Sí. 48 por 8 es 300 y pico, sí, 3000 y pico. Correcto. Ya vean ustedes, ¿por qué no puedo poner 0 acá? Si pongo 0 aquí me va a dar 0 todo. ¿Por qué? Porque ese sería, multiplica el número que tiene mul anterior, que es 0, por el primero, 2, y acumúlaselo a mul de nuevo. 0 por 2 es 0 y se le vuelve a acumular la mul. Y al final me va a dar 0. La cuestión que no es correcto porque tengo que poner 1. Para que la primera multiplicación me dé el valor este que está acá, la segunda 2 por 4, así. ¿Listo? ¿Se entendió este? Vamos a ver el siguiente. Vamos a ver este segundo ejercicio que aparece acá, que es escribir un programa que define un vector de número y muestre, pero ahora la salida al revés, de mayor a menor. ¿Qué hago en este caso que está acá? Voy a tomar este mismo vector otra vez. Control C, aquí. Control B, es este mismo vector, y voy a usar este nuevo que está aquí. Recorrer como es un vector, control C, aquí, control B. Correcto, esto lo voy a eliminar porque no voy a hallar nada de eso. Entonces aquí voy a poner, al revés, empezar aquí, control B, y que empiece en esa cantidad que aparece ahí, que serían 5, y mientras ahí sea mayor o igual a 0, entonces disminuyo aquí y menos menos. ¿Qué he hecho? Este va a empezar con i, que sería len, que sería len menos 1, porque el len da 5, y este que está aquí el elemento 4, len menos 1. Menos 1. ¿Saben por qué? Porque este que está acá, len me devuelve 5, pero este es 0, 1, 2, 3 y 4. Y yo quiero que el vector, el primero sea el elemento 4. ¿Es mayor que 0? Sí, escríbelo. Después disminuye 3, mayor que 0, así hasta que sea mayor o igual a 0. Y entonces aquí voy a escribir, por supuesto, console punto
right line. Y aquí, esto mismo que aparecía aquí. Este mismo que aparece aquí. Que ahora sería, en I sería 4 y el valor que tiene. Valor 2 en I y aquí. ¿Listo? Parece que así va a dar. Fíjense que esto empieza con len, devuelve 5, pero este es 0, 1, 2, 3, índice 4. Por eso puse len menos 1, 5 elementos menos 1, 4. Y mientras sea mayor y hasta igual a 0, porque tengo que mostrar el elemento 2, tengo que colocarlo ahí. ¿Listo? Vamos a ver si esto funciona. Ahí está. 10, 8, 6, 4 y 2. Vector en 4, vector en 3, vector en 2, vector en 1 y 0. Lo puso al revés. 10, 8, 6, 4. ¿Lo ven? Lo invirtió. Bien. Vamos a hacer otro. Bien, este segundo era que había que definir un vector de números y calcular si existe un número en el vector cuyo valor equivale a la suma del resto de los números. Entonces, no es más que, en este caso, si tomábamos este que aparece acá y en este vector 2 y colocábamos aquí ahora este valor que aparece acá, porque en definitiva para que un elemento sea comprobar si es la suma del resto, tiene que ser el mayor valor. Primero encontraremos el mayor valor de los elementos porque si es la suma de los demás tiene que ser el mayor. Entonces, ¿cómo calculamos mayor? Entonces acá decimos INT mayor va a ser igual a 0. Entonces ahora recorremos el vector. Recorremos este vector. Aquí. Recorremos este vector que aparece ahí. Y decimos, no, este era al revés. Este no me sirve. Vamos a usar este primerito que pusimos aquí. Este que está acá. Control C. Y aquí, control B. Entonces aquí está recorriendo. Y lo que voy a hacer es, si, if, aquí, el elemento vector 2 en I, si es mayor a mayor, entonces mayor va a ser igual a vector 2 en I. ¿Listo? Y con eso hallamos el mayor. ¿Qué pasa? Mayor es 0. Ahora el vector, el primero es 2. Mayor que mayor, sí, le asigno el 2 a este mayor. Mayor que mayor, así voy haciendo. ¿Correcto? Y con eso yo encuentro el mayor valor del elemento. Ahora, comprobando si el mayor valor es la suma del resto. La suma del resto de los elementos. Ajá. Entonces voy a decir aquí, voy a recorrer de nuevo. Ya calculé el mayor. Aquí voy a hacer lo siguiente. Ahora sí, el recorro de nuevo y ahora digo, si el mayor
Calculo la suma. Aquí lo voy a poner acá, la suma aquí. Y en este, suma igual a 0. Ahí estoy inicializando un sumador. Y aquí voy a decir suma. No, aquí no. Si es distinto al mayor, suma más igual al vector 2i. ¿Qué hago esto? Si el vector en i, si aquí 2 es distinto, aquí hay un mayor. Aquí hay un mayor. Correcto, mayor ahí lo hay 22. Después le digo, si el vector en i, el primero 2, es distinto de mayor de 22, si suma, en este caso, el vector 2. Y aquí al final obtengo la suma. ¿Correcto? Y después que tenga la suma de todo eso, puedo decir lo siguiente. Aquí. ¿Dónde está? Aquí. Puedo decir lo siguiente. If suma es igual a el mayor, entonces console relay le voy a decir que sí, el elemento es un elemento que es la suma del resto. ¿Y quién es ese elemento? Y es igual a más mayor. O suma, no importa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 22 hay un elemento, caso contrario, else, no hay un elemento, no existe acá. No existe un elemento que sea la suma del resto. Y a eso aquí sí ya no. Mayor. Bien. Entonces vamos a probar. Fíjense que 22, aquí, 22 es la suma de 2 más 4, 6 más 6, 12 más 10, 22. O sea que ahí, aquí sí existe uno. Vamos a ejecutar esto. Ahí está. Hay un elemento que es la suma del resto, que es el 22. Ahora, ¿qué hago? Vamos a quitar aquí 22, vamos a ponerle 23, 21, lo que sea. Déjame decir que no existe ningún elemento que sea la suma de los anteriores. No existe un elemento que sea la suma del resto. ¿Listo? ¿Lo ven?
O sea, finalmente vamos a hacer una matriz, número de filas y columnas, por lo tanto se refiere a una tabla. Llenarla con números aleatorios. Vamos a aprender cómo colocar números aleatorios y mostrarla en la consola. Entonces esta que está acá, vamos a colocar console.write y decirle entre el número de fila. Entre el número de filas de la tabla. Y aquí vamos a decirle INT, número de fila, va a ser igual a INT.parse. Y aquí poner console readline. ¿Listo? Entonces en este caso, ¿qué hacemos? Le estamos preguntando al usuario qué era lo correcto. En este caso, no, para no, yo podría poner acá un arreglo que tenga 400 filas, 400 columnas y trabajar después solamente con 3 filas y 3 columnas. Entonces en este caso no tengo una memoria ocupada que es por gusto, porque no voy a utilizar esa tabla. Entonces en este caso aquí, no aquí, control C, copiemos, control B, entre el número de columna de la tabla y aquí NC, número de columna. Y entonces aquí, ahora sí declaro mi arreglo aquí y voy a decir INT. Vamos a decir que es un arreglo de 2 dimensiones, por supuesto, y voy a decirle que es tabla y va a ser igual a new INT y va a ser en número de fila, coma, número de columna. Y de esa forma garantizo yo, caramba, siempre leo. Y de esa forma garantizo yo que se cree, en este caso, una tabla con las dimensiones que necesito yo. 3 filas con 3 columnas, etcétera, etcétera. Correcto, entonces en este caso que está acá, hay que crear un número aleatorio. Entonces voy a colocar aquí random, que significa número aleatorio, y le voy a poner acá RND va a ser igual a new, la clase de random, new random. ¿Qué he hecho ahí? ¿Qué he hecho ahí? Ahí lo único que he hecho es instanciar el objeto RND. ¿Por qué? Porque su tipo de datos es una clase, la clase es random. Aquí puedo haber puesto cualquier nombre. Ahí se pudo haber puesto cualquier nombre. Y le puse RND porque es de random. ¿Correcto? Y entonces ahora sí voy a copiar aquí el for este que está aquí. No, vamos a hacerlo por acá porque ya cambia todo esto que está acá. Entonces ahora una tabla, o sea, un arreglo de 2 dimensiones, se recorren con 2 for. For INT F, fila 0, punto y coma. Entonces en este caso aquí sería, ¿cómo le llamé el arreglo? Tabla. Tabla punto getLine, getLine no, getValue en 0 porque me estoy refiriendo a la cantidad de filas, ¿verdad? Puedo haberle puesto aquí NF porque la estoy leyendo aquí tabla, aquí puedo haber puesto así, mire, NF menor que
perdón, y menor que NF, número de fila, y más. Puedo hacer así. Ahora F. F y aquí es F. Aquí la variable que me recorre el bucle es la variable inicial, es F. Es F menor que NF, porque yo le dije que NF era la cantidad de filas, F más, y aquí ahora le voy a decir, como es una tabla, 2 dimensiones, tengo que utilizar 2 for. Y esto que está aquí ahora, y ahora es C, columna, C menor que NC, y aquí C más. Y este aquí arriba era recorriendo la fila, y este de aquí abajo es recorriendo la columna. Recorriendo columna. Y ahora aquí. Y ahora, recorriendo fila y recorriendo columna. Entonces aquí lo que tengo que hacer es que decirle que tabla en F,C, ¿verdad? En F,C va a ser igual a un número aleatorio. El número de F es el índice para recorrer la fila y C de la columna, y va a ser un número aleatorio. Aquí entonces tenemos que decir rnd.next, aquí .next, y aquí decirle el valor mínimo y el valor máximo. Voy a escribir entre 1 y 100, 1 y 101, porque siempre recorre uno menos que ese. El índice máximo, el valor máximo, aquí, valor aleatorio entre 1 y 100. Entre 1 y 100. Una vez que hago eso que está ahí, la voy a mostrar. Y entonces aquí lo único que hago es mostrar la tabla. Console.writeLine. Aquí vamos a ponerle este formato que está acá. Console writeLine, y aquí sería tabla. Aquí sería, no sería ahí, sería F. F más, aquí sería una coma, y aquí, esto es adorno nada más, y aquí sería C más, esto es adorno. Caramba. Ahí. Y aquí sería tabla en I, en eso para que se vea bonito, tabla en F,C.
y listo. Va a escribirme tabla en F, 0, coma, C, que es el otro. Correcto, vamos a ver esto. Si funca con números aleatorios. Número de fila, 5. Número de columnas de la tabla, 3. Ahí está. Entre 1 y 100. El 0, 0, 0, 1, 0 o 2, porque son tres columnas. Fíjense que está la columna 0, la columna 1 y la columna 2, los índices. Y esta es la fila 0. La fila 1 también tiene columna 0, índice, columna 0, índice, pero son números aleatorios entre 1 y 100. Correcto. ¿Listo? Otro ejemplo. Número de filas en la tabla, 4. Número de columna, 5. Y ahí está. Fíjense que son la fila 0 con índice 0, la fila con índice 1, la con 2 y la con 3 porque son 4. Y 5 sería 0, 1, 2, 3 y 4. Los números. ¿Lo ven? ¿Listo?